Bien, doy gracias a Dios por permitirme hacer este siguiente audio. Y vamos a hablar del capítulo 25 de Guión, que es los compartimientos del líquido corporal, líquido extracelular e intracelular, y lo que va a ser el edema. El mantenimiento de un volumen relativamente constante y de una composición estable de los líquidos corporales es esencial para la homeostasis, como ya se expuso lo que es en el capítulo 1 de Guión. Algunos de los problemas más comunes e importantes que aparecen en la medicina clínica se deben a anomalías en los sistemas de control que mantienen la constancia de los líquidos corporales. En este capítulo y en los siguientes, que tratan sobre los riñones, comentaremos la regulación global del volumen del líquido corporal, los constituyentes del líquido extracelular, el equilibrio ácido básico y el control del intercambio de líquido entre los compartimientos extracelular e intracelular. Bien. La ingestión y la pérdida de líquido están equilibradas durante las situaciones estables. Resulta llamativa la relativa constancia de los líquidos corporales, ya que hay un intercambio continuo de líquido y solutos en el medio ambiente externo, así como dentro de los diferentes compartimientos del cuerpo. Por ejemplo, hay una ingestión muy variable de líquido que debe equiparse cuidadosamente con una salida igual de agua para evitar que aumenten o disminuyan los volúmenes corporales de líquido. Ingestión diaria del agua. El agua ingresa en el cuerpo a través de dos fuentes principales. 1. Se ingiere en forma de líquidos o agua del alimento, que juntos suponen alrededor de 2100 ml por día de líquidos corporales. Y 2. Se sintetiza en el cuerpo como resultado de la oxidación de los hidratos de carbono en una cantidad de unos 200 ml por día. Esto proporciona un ingreso total de agua de unos 2300 ml por día. Pero la ingestión de agua es muy variable entre las diferentes personas e incluso dentro de la misma persona, en diferentes días en función del clima, los hábitos e incluso el grado de actividad física. Pérdida diaria del agua corporal. Pérdida insensible de agua. Parte de las pérdidas del agua no pueden regularse de manera precisa. Por ejemplo, hay una pérdida continua de agua por evaporización de las vías respiratorias y difusión a través de la piel, lo que juntas son responsables de alrededor de 700 ml por día de pérdida de agua en condiciones normales. A esto se le denomina pérdida insensible de agua, porque no somos conscientes de ella, aunque se produzca continuamente en todos los seres vivos. La pérdida insensible del agua a través de la piel es independiente de la sudoración y está presente incluso en personas que nacen sin glándulas sudoríparas. La pérdida media de agua por difusión a través de la piel es de unos 300 a 400 ml por día. Esta pérdida la minimiza la capa cornificada llena de colesterol de la piel, que constituye una barrera contra la pérdida excesiva por difusión. Cuando la capa cornificada se pierde, como ocurre en las quemaduras extensas, la intensidad de la evaporación puede aumentar hasta 10 veces, a unos 3 a 5 litros por día. Por esta razón, las víctimas de quemaduras deben recibir grandes cantidades de líquido, habitualmente por la vía intravenosa, para equilibrar su pérdida. La pérdida insensible de agua a través de las vías respiratorias es de unos 300 a 400 ml por día. A medida que el aire entra en la vía respiratoria, se satura de humedad hasta una presión de agua de unos 47 miligramos de mercurio, hasta que se aspira. Como la presión de vapor de aire inspirado suele ser menor de 47 miligramos de mercurio, el agua se pierde continuamente a través de los pulmones con la respiración. En el clima frío, la presión de vapor atmosférica se reduce a casi cero, lo que provoca una pérdida pulmonar de agua incluso mayor a medida que la temperatura se reduce. Esto explica la sensación de sequedad en las vías respiratorias en el clima frío.
pérdida de líquido con el sudor o en el sudor. La cantidad de agua perdida por el sudor es muy variable dependiendo de la actividad física y de la temperatura ambiental. El volumen de sudor es normalmente de unos 100 ml por día, pero en un clima muy cálido y durante el ejercicio intenso, la pérdida de agua en el sudor aumenta en ocasiones a 1 a 2 litros por hora. Esto vaciará rápidamente los líquidos corporales si la ingestión no aumentara mediante la activación del mecanismo de la sed, expuesto en el capítulo 29. Pérdida de agua en las heces. Solo se pierde normalmente una pequeña cantidad de agua, 100 ml por día, en las heces. Esto puede aumentar a varios litros al día en personas con diarrea intensa. Por esta razón, la diarrea intensa puede poner en peligro la vida si no se corrige en lo que son unos días. Pérdida de agua por los riñones. El resto del agua perdida se excreta en la orina por los riñones. Hay múltiples mecanismos que controlan la intensidad de la producción de orina. De hecho, el medio más importante por el que el cuerpo mantiene un equilibrio entre los ingresos y las pérdidas, así como el equilibrio entre el ingreso y la salida de la mayoría de los electrolitos en el cuerpo, es controlando la intensidad con la que los riñones excretan estas sustancias. Por ejemplo, el volumen de orina puede ser tan solo de 0,5 litros al día en una persona deshidratada o tan alta como en 20 litros al día en una persona que ha bebido cantidades enormes de agua. Esta variabilidad de la ingestión también es cierta para la mayoría de los electrolitos del cuerpo, como el sodio, el cloro y el potasio. En algunas personas la ingestión de sodio puede ser tan solo 20 mil equivalentes por día, mientras que en otros puede ser tan alta como 300 a 50 mil equivalentes por día. Los riñones se enfrentan a la tarea de ajustar la intensidad de la excreción de agua y electrolitos para que se equipare de manera precisa con la ingestión de estas sustancias, así como de compensar las pérdidas excesivas de líquido y electrolitos que se producen en ciertos estados morbosos. En los capítulos 26 a 30 exponeremos los mecanismos que permiten a los riñones realizar estas tareas notables. Compartimiento del líquido corporal. El líquido corporal total se distribuye sobre todo entre dos compartimientos, el líquido extracelular y el líquido intracelular. El líquido extracelular se divide en el líquido intersticial y en el plasma sanguíneo. Existe otro pequeño compartimiento del líquido que se denomina líquido transcelular. Este compartimiento comprende el líquido de los espacios sinovial, peritoneal, pericárdico e intracelular. Así como el líquido cefalorraquídeo suele considerarse un tipo especializado de líquido extracelular, aunque en algunos casos su composición puede diferir de forma acentuada de la del plasma o del líquido intersticial. Todos los líquidos transcelulares constituyen alrededor de 1 a 2 litros. En el varón adulto medio de 70 kilogramos, el agua corporal total es alrededor del 60% del peso corporal a unos 42 litros. Este porcentaje puede cambiar dependiendo de la edad, el sexo y el grado de obesidad. A medida que una persona envejece, el porcentaje de agua corporal total, que es el líquido, se reduce gradualmente. Esto se debe en parte al hecho de que el envejecimiento suele acompañarse de un aumento del porcentaje del peso corporal, que es grasa, lo que reduce el porcentaje del agua en el cuerpo. Debido a que las mujeres tienen normalmente más grasa corporal que los varones, sus promedios totales de agua en el organismo son aproximadamente de un 50% del peso corporal. En bebés prematuros y neonatos, el agua total en el organismo está situado en el 70-75% del peso corporal. Luego, como se comenta en los compartimientos medios del líquido corporal, deberemos tener en cuenta que hay variaciones dependiendo de la edad, el sexo y el porcentaje de la grasa corporal. Compartimientos del líquido intracelular.
Alrededor de 28 a 42 litros de líquido corporal están dentro de los 100 billones de células y se les denomina en conjunto líquido intracelular. Luego, el líquido intracelular constituye alrededor del 40% del peso corporal total en una persona media. El líquido de cada célula contiene su mezcla individual de diferentes constituyentes, pero las concentraciones de estas sustancias son similares de una célula a otra. De hecho, la composición de los líquidos celulares es muy similar incluso en animales diferentes, desde los microorganismos más primitivos a los seres humanos. Por esta razón, el líquido intracelular de todas las células juntas se considera un solo gran compartimiento de líquido. Compartimiento de líquido extracelular. Todos los líquidos del exterior de las células se denominan en conjunto líquido extracelular. Todos estos líquidos constituyen alrededor del 20% del peso corporal, o unos 14 litros en un varón adulto normal de 70 kilogramos. Los dos compartimentos más grandes del líquido extracelular son el líquido intersticial, que supone hasta más de 3/4 partes, 11 litros de líquido extracelular, y el plasma, que supone casi 1/4 parte del líquido extracelular, o unos 3 litros. El plasma es la parte no celular de la sangre. Intercambia sustancias continuamente con el líquido intersticial a través de poros de la membrana membranas capilares. Estos poros son muy permeables a casi todos los solutos de líquido extracelular, excepto las proteínas. Luego los líquidos extracelulares se están mezclando constantemente, de manera que el plasma y el líquido intersticial tienen casi la misma composición, excepto en lo referente a las proteínas, que están más concentradas en el plasma. Volumen sanguíneo. La sangre contiene líquido extracelular, el líquido del plasma, y líquido intracelular, el líquido de los eritrocitos. Sin embargo, la sangre se considera un compartimiento líquido separado porque está contenida en su propia cámara. El aparato circulatorio. El volumen sanguíneo es especialmente importante en el control de la dinámica cardiovascular. El volumen sanguíneo medio de los adultos es de alrededor del 7% del peso corporal, o unos 5 litros. Alrededor del 60% de la sangre es plasma y 40% son eritrocitos. Pero estos porcentajes pueden variar considerablemente en diferentes personas dependiendo del sexo, el peso y otros factores. Hematocrito. Volumen del conjunto de los eritrocitos. El hematocrito es la fracción de la sangre compuesta de eritrocitos, lo que se determina centrifugando la sangre en un tubo de hematocrito, hasta que todas las células se apelmazan en el fondo del tubo. Es imposible juntar completamente los eritrocitos. Luego, alrededor de unos 3 a 4% del plasma permanecen atrapados entre las células, y el hematocrito verdadero es solo alrededor de un 96% del hematocrito medido. En los varones, el hematocrito medido es normalmente de alrededor de 0,4 y en las mujeres de alrededor de 0,36. En la anemia grave, el hematocrito puede reducirse hasta tan solo 0,1, un valor que apenas es suficiente para apoyar la vida. Por lo contrario, hay algunos trastornos en los que hay una producción excesiva de eritrocitos, lo que provoca una policitemia. En estos trastornos, el hematocrito puede aumentar a 0,65. Constituyentes del líquido extracelular e intracelular. Los compartimentos entre la composición del líquido extracelular, incluidos el plasma y el líquido intersticial, y el líquido intracelular, se va a ir a hablar en este momento. La composición iónica del plasma y el líquido intersticial es similar. Debido a que el plasma y el líquido intersticial están separados solo por membranas capilares muy permeables, su composición iónica es similar. La diferencia más importante entre estos dos compartimentos es la mayor concentración de proteínas en el plasma, debido a que los capilares tienen una permeabilidad baja a las proteínas plasmáticas.
Solo pequeñas cantidades de proteínas pasan a los espacios intersticiales en la mayoría de los tejidos. Debido al efecto de Donan, la concentración de iones con carga positiva, cationes, es ligeramente superior en el plasma, alrededor de 2%, que en el líquido intersticial. Las proteínas plasmáticas tienen una carga negativa neta y por ello tienden a ligar cationes como los iones sodio o potasios, manteniendo cantidades extras de estos cationes en el plasma junto a las proteínas plasmáticas. Por el contrario, los iones con carga negativa, aniones, tienden a tener una concentración ligeramente superior en el líquido intersticial que en el plasma, porque las cargas negativas de las proteínas plasmáticas repelen a los aniones con carga negativa. Pero con un sentido práctico, la concentración de iones en el líquido intersticial y el plasma se consideran aproximadamente iguales. La composición del líquido extracelular está cuidadosamente regulada por diversos mecanismos, pero especialmente por los riñones, como se comentará más adelante. Esto permite a las células permanecer bañadas continuamente de un líquido que contiene la concentración adecuada de electrolitos y nutrientes para una función óptima de la célula. En la referencia del nuevo en la figura 25.2 de sus libros podemos ver que el líquido extracelular, incluido el plasma y el líquido intersticial, contienen grandes cantidades de iones sodio y cloro, cantidades razonables grandes de iones bicarbonato, pero solo cantidades pequeñas de iones potasio, calcio, magnesio, fosfato y ácidos orgánicos. Constituyentes del líquido intracelular. El líquido intracelular está separado del líquido extracelular por una membrana celular que es muy permeable al agua, pero no a la mayoría de los electrolitos del cuerpo. Al contrario que el líquido extracelular, el líquido intracelular contiene solo mínimas cantidades de iones sodio y cloro y casi ningún ion calcio. En cambio, contiene grandes cantidades de ion potasio y fosfato, más cantidades moderadas de iones magnesio y sulfato, todos los cuales están en concentraciones bajas en el líquido extracelular. Además, las células contienen grandes cantidades de proteínas, casi 4 veces más que el plasma. Bien, eso es el audio de este día. Bendiciones y siempre honra a tu madre y a tu padre para que te vaya bien y seas de larga vida. Bendiciones.